Bien. Buenos días a todos, hermanos. Una bendición muy grande poder estar con vosotros compartiendo la palabra del Señor. Es un gozo para mí, es un privilegio también como pastor, ¿no? Yo entiendo la importancia que tiene el púlpito para poder pastorear una iglesia. Y aunque estoy limitado por tiempo, muchas veces no puedo compartir. Siempre que estoy aquí, pues lo entiendo como una oportunidad delante del Señor para lanzar un mensaje pastoral y para que la iglesia sea edificada a través de su palabra. Desde que estoy en Vilafranca como pastor he predicado 4 veces, esta será la 5ª. La primera vez hablamos del asunto del perdón y de cómo opera el perdón en la práctica. En el segundo mensaje estuvimos tocando el asunto del amor y de las emociones, que tiene mucho que ver con el tema del perdón y de cómo enfrentamos y cómo enfocamos las emociones desde una perspectiva bíblica. En el tercer mensaje tomamos el tema del amor al prójimo desde la parábola del buen samaritano en Lucas 15, y en el cuarto, en el último mensaje que estuve compartiendo, hablamos de Ezequiel 36, cuando Dios, por medio del profeta, anuncia que nos va a dar un nuevo corazón, un corazón de carne, capaz de andar en sus mandamientos, haciendo alusión a la promesa de la regeneración. Hoy, en este 5º mensaje, vamos a exponer el mismo libro de Ezequiel, pero unos capítulos antes. Estaremos en el capítulo 33 del libro de Ezequiel, leyendo desde el versículo 21 hasta el final del texto. Así que, si podéis acompañarme al libro de Ezequiel, capítulo 33, Ezequiel 33, del 21 al 33. Dice así la palabra del Señor. Aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo. Y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo: Abraham era uno y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos, a nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles: así ha dicho Jehová el Señor: comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo, y habréis de poseer la tierra. Les dirás así: así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren, y los que están en las fortalezas y las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno al otro, el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo: venid ahora y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Vamos a orar, ¿sí? Oremos, Señor. Señor, necesitamos con urgencia que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para que esta palabra verdadera penetre en nosotros y no sea solamente un texto que escuchamos, una predicación a la que asistimos, sino que haya convicción, que tu poder descienda y que seamos
retados, exhortados, pero también, Señor, que seamos transformados. Necesitamos de ti, Señor, que tu Santo Espíritu haga la obra en nosotros. Yo te pido que me ayudes, que me sostengas y que tú edifiques esta iglesia a la que tú amas, Señor. Queremos tener oídos prestos a atender y un corazón dispuesto, enseñable, para poner por obra aquello que a ti te agrada, Señor. Revélanos tu gloria en esta mañana. Muéstranos tu hermosura. Te lo ruego, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Este pasaje empieza de la peor manera que podríamos imaginar. Dice la palabra que el pueblo de Dios acababa de ser conquistado por el rey Nabucodonosor. Es un mensaje que empieza con un mal escenario. Jerusalén había sido sitiada. La ciudad que debía albergar el paradigma de la bendición de Dios había sido tomada por el pueblo enemigo, por un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo malvado, con malas prácticas, con malas ideas, con malas intenciones, iba a someter al que era el pueblo escogido de Dios, el que tenía que ser luz a las naciones. Pero al profeta Ezequiel esta situación no le cogía por sorpresa. Él llevaba años en su ministerio avisando de que esto iba a ocurrir. Dios ya había anunciado que iba a entregar a Israel en manos de Babilonia, de ese pueblo despiadado. El mensaje de Israel, el mensaje de Ezequiel era muy comprometido. Era muy impopular. Ezequiel era lo opuesto a lo que es un populista. Lo que decía no agradaba a la gente. ¿Por qué? Porque el pueblo siempre está esperando un anuncio de victoria, de empoderamiento, de esperanza. Pero Ezequiel lo que le decía al pueblo es que tenía que rendirse, que no tenían que seguir luchando, que ya no había nada que hacer. El profeta que hablaba en nombre del Dios Todopoderoso, que todo lo puede, el Dios que había sacado a Israel de Egipto, el Dios que había abierto el mar, el Dios que había hecho señales y prodigios dando testimonio de que él amaba a Israel y de que él había liberado a su pueblo. Ese mismo Dios los había abandonado a su suerte. Ya no había nada más que hacer. Y eso es lo que predicaba Ezequiel. Tenéis que rendiros. Ya no hay más esperanza. Tenéis que someteros a vuestros invasores. No hay nada que hacer. Dios ya no va a seguir luchando por vosotros. De hecho, en el momento del texto que acabamos de leer, Ezequiel se encontraba en un exilio anticipado que Dios le había ordenado. En el capítulo 12 dice que vino a él palabra del Señor y le dijo: hijo de hombre, tú habitas en medio de casa rebelde, los cuales tienen ojos para ver y no ven, y oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Por tanto, tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha, y parte de día ante los ojos de ellos, y pasarás de tu lugar a otro lugar a vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son casa rebelde. Dios le estaba dando una orden muy difícil. Ezequiel tenía que abandonar su hogar cuando todavía no estaba ocurriendo nada. Ezequiel tenía que exiliarse antes de tiempo porque Ezequiel sabía que su palabra, la palabra de Dios, se iba a cumplir. Ezequiel tuvo fe y puso por obra aquello que anunciaba. Dice más adelante que él hizo así, sacó sus enseres como de día, como enseres de cautiverio, y se abrió paso a los ojos del pueblo y se fue. Jerusalén todavía no había sido conquistada, pero el profeta debía vivir como si eso ya hubiera ocurrido. Y lo primero que quiero decir, porque marca el contexto del pasaje en el que estamos ahora, cuán importante es, Iglesia del Señor, que los que profetizan, los que predican la palabra, vivan acorde a lo que predican. Ezequiel podía pararse delante del pueblo y decirles: mira, yo estoy hablando de la palabra del Señor, sé que lo que digo viene del Señor y me lo creo hasta tal punto que vivo como si eso ya estuviera pasando. No ha pasado todavía, pero yo ya estoy en cautiverio. Esa es la manera en la que debe vivir un verdadero creyente. El portador del mensaje de Dios tiene el deber de vivir el mensaje de Dios. Y fíjate lo que dice Jesús, ¿no? Lo que dice Dios, ¿no? Haz esto, Ezequiel, por si tal vez atienden. Que tu ejemplo dé testimonio de lo que dices. A ver
si así lo captan, porque son casa rebelde. Muchas veces nuestro mensaje no tiene impacto en nuestro contexto cercano, a nuestro alrededor, porque no vivimos conforme a la verdad que predicamos. Mira, tú le dices a la gente, o si eres creyente deberías decirle a la gente que debe arrepentirse de sus pecados y dejar de vivir bajo el sistema de este mundo. Le dices a la gente que debe apartarse de todo lo que a Dios le desagrada. Le dices a la gente que debe vivir en este mundo como un peregrino, esperando la gloria de una patria celestial. Tú le dices a la gente que no tiene que atesorar tesoros en la tierra, sino que tiene que hacer tesoros en el cielo, que no debe vivir aferrado a las cosas de este mundo y tiene que estar esperando la bienaventuranza de aquellos que van a estar con Jesús en el cielo. Tú le dices a la gente que Cristo vendrá a juzgar a todas las personas y que no debemos aferrarnos a este mundo, que tienen que arrepentirse de sus pecados y tienen que aferrarse por fe a las promesas de Dios. Le dices esto tú a la gente, o espero que le digas esto a la gente, y la pregunta que yo te hago a ti, ¿tú vives conforme a esto? ¿Tomas decisiones en tu vida que sean coherentes con esto? Yo creo que todos tenemos que examinarnos a nosotros mismos y ser honestos al responder a esta pregunta. ¿Me creo lo que predico? ¿Estoy viviendo lo que estoy anunciando? ¿Estoy cogiendo enseres como de cautiverio y estoy yéndome al exilio si Dios me lo pide? Este profeta sí vivía lo que predicaba. Israel iba a ser conquistado. Ezequiel puso su fe por obra y se fue al lugar apartado de Jerusalén. Me imagino que todos pensarían que estaba loco, que era un exagerado, que era un radical, como muchos pueden pensar de las personas que tratan de vivir conforme a la palabra del Señor. Pero así hizo Ezequiel. La destrucción, el juicio era cuestión de tiempo. Y es en ese contexto en el que Ezequiel está en un exilio voluntario, prematuro, en el que un fugitivo que había conseguido escapar de la conquista de Nabucodonosor a Jerusalén, un hombre va hacia el profeta y le anuncia al profeta lo que él ya sabía. Ezequiel tenía razón. Nos han machacado. La ciudad ha sido sitiada. Jerusalén había sido arrasada. Y Ezequiel recibe esa palabra. Dice que estaba apartado y ahora el Señor le revela lo que está pasando entre bastidores, lo que pasa detrás del telón. Y llama la atención la actitud que tiene el pueblo ante la situación que están viviendo. Porque a pesar de la situación que vivían, el pueblo todavía conservaba una confianza absurda. Fíjate lo que aún pensaba Israel. Hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel hablan diciendo, Abraham era uno y poseyó la tierra con 300 hombres. A nosotros, que somos muchos, nos es dada la tierra en posesión. Los judíos argumentaban lo siguiente. Si Abraham había podido habitar en la tierra siendo solo un hombre, con unos 300 siervos, ellos también podrían conseguirlo en su situación. Israel no se acababa de creer que iban a ser conquistados cuando ya estaban siendo conquistados. Aún estaba en su corazón esa confianza absurda. Tal vez sí creían que ya no era cuestión de fe, estaba pasando, el juicio había llegado, sí, pero al final, ellos iban a poseer la tierra, porque la tierra era suya en posesión. Israel era el dueño de la tierra, las promesas eran para ellos. Eran los hijos de Abraham. Y ese pensamiento les llenaba de un orgullo religioso que los estaba llevando a la condenación. No importa lo que pueda pasar, Dios está conmigo porque soy judío. Y ese orgullo religioso no es ajeno a nuestros días. El orgullo de la religión sigue vigente. Y yo me refiero al orgullo que puede ser perfectamente aplicado a nuestros días
de pertenecer a un grupito o sentirse alguien dentro de ese grupo. Ese orgullo puede manifestarse cuando, por ejemplo, nos sentimos por encima de los demás porque pertenecemos a una iglesia grande, porque estamos haciendo muy bien las cosas y el Señor nos está bendiciendo. Y miramos con recelo a aquellas iglesias más pequeñitas, o al revés. Pertenecemos a una iglesia pequeñita porque nosotros somos fieles y comprometidos y nadie soporta la palabra. Donde hay mucha gente, algo raro pasa. O el orgullo de pertenecer a una denominación u otra. Nosotros somos de Filadelfia. Somos de asambleas de Dios, de asambleas de hermanos, somos de la UEB. Por cierto, hermanos, las denominaciones son obras de hombres y tienen sentido solo cuando sirven al propósito de Dios. Cuando no, Dios las desecha. Somos cristianos reformados. Esta iglesia es una iglesia de sana doctrina. En muchas ocasiones, iglesia, cuánta vanidad se esconde tras estas declaraciones. O, por otro lado, ¿somos pentecostales? Creemos en el mover del Espíritu. Las otras iglesias están muertas. Aquí se nota la presencia del Señor. Yo quiero que se entienda bien. Yo no me estoy refiriendo a las doctrinas en sí mismas. Está bien tener una posición, defender esa posición con humildad, evidentemente, y debemos tener respeto ante las diferentes posturas teológicas, diferentes sensibilidades, porque está bien que el pueblo de Dios tenga diversidad en la unidad, eso nos enriquece y nos hace humildes. Pero yo hablo de la actitud arrogante, soberbia y llena de orgullo que se manifiesta cuando nos creemos más, mejores en algún otro sentido por pertenecer a un grupo. Personas que están convencidas de que el hecho de llevar mucho tiempo en la iglesia los convierte en cristianos de primer nivel. Ahí también se manifiesta el orgullo religioso. Que hacen de su larga experiencia en la iglesia un pretexto para convertirse en personas prácticamente intocables en la congregación. Son personas que han caído en el cristianismo de galones. Pero Dios no hace acepción de personas. Mira, el hecho de haber nacido en una iglesia, de llevar 30, 40, 50, 60 años como miembro de una iglesia, ni siquiera eso te hace un verdadero creyente. Y debemos tener cuidado con la veteranía o con la jactancia de la veteranía cristiana. Yo cuántas veces he escuchado cosas, y más en mi situación, que estoy en el ministerio siendo joven, declaraciones como: ¿a mí qué me vas a contar? Tú llevo 30 años en el Señor. Estoy ministrando algo con peso bíblico. ¿Cuántos años llevas tú en el Señor, hijo mío? Cuando lleves 30 años ya hablaremos. A ver, ¿lo que te estoy diciendo es verdad o no es verdad? Porque si es verdad, no importa el tiempo que lleve en el Señor. Y eso no es una excusa para llevarte el asunto a tu terreno. Orgullo de pertenecer a un grupo, orgullo de llevar mucho tiempo, orgullo de una denominación, confianza donde no debemos ponerla. Si hay actitudes como estas en tu corazón, algo no va bien en tu espiritualidad. Si te escondes tras los años que llevas, tras tu denominación, tras tu confesión de fe, la iglesia a la que asistes, y eso te hace creer que tu vida espiritual va por buen camino, quiero decirte que vives en un engaño. Estás cayendo en el pecado del orgullo religioso. Mira, el hombre, la mujer de Dios, las personas que somos del Señor, tenemos que caracterizarnos por vernos cada día más ignorantes y más pequeños cuanto más tiempo pasamos en nuestra relación con el Señor. El hombre espiritual es aquel que vive de rodillas y que llega al final de sus días roto en 1000 pedazos por el Espíritu Santo, sabiendo que él no puede, que no entiende, que no sabe, que necesita al Señor, que considera al otro, por más joven que sea, como superior a sí mismo. Delante de la cruz no hay ningún lugar para el orgullo, no hay ningún lugar para la jactancia, ni para los galones. Esos judíos se elevaban como los escogidos de Dios por las promesas dadas a Abraham. Nosotros somos el pueblo, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Esos hombres orgullosos estaban convencidos de formar parte del pueblo de Dios a pesar de que su vida no estaba dando ningún fruto.
En el Evangelio de Mateo encontramos una declaración contundente de Juan el Bautista dirigida a este tipo de personas. Le dice: vosotros no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre. ¿Qué os pensáis? ¿Que porque sois judíos y decís que Abraham tenemos por padre ya está todo dicho? Yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Tenéis que arrepentiros. Los judíos esperaban mantenerse en su idolatría, en sus pecados, y al mismo tiempo ser bendecidos como el pueblo de Dios. Y de la misma manera hay personas que viven confiadas en su religiosidad, en el tiempo que llevan en la iglesia, en el cargo que ocupan, en el gran testimonio de la familia a la que pertenecen, en los galones religiosos, en lo grande que es la iglesia, en su denominación, y se mantienen en pecados y no rinden sus vidas o no rinden toda su vida al Señor, pero confían en que ellos son evangélicos, o que son reformados, o que son de no sé qué. Como si el hecho de estar de acuerdo con un colectivo, con un dogma, o con oír grandes verdades de la palabra ya fuera suficiente. Esto es el orgullo religioso, y Dios quiera que si hay algo de esto en nuestro corazón esta mañana, el Señor lo extirpe y nos lleve de rodillas a la cruz. Iglesia, las Escrituras nos mandan a ser hacedores y no solo oidores de la voluntad del Señor. Y la respuesta divina ante semejante ceguera malvada es un eminente juicio. Les dirás así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren. Y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán, y convertiré la tierra en desierto y en soledad. Y cesará ¿el qué? La soberbia de su poderío. Y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. La realidad es que ninguna tradición, ninguna religión, ningún tiempo que lleves aquí, ningún cargo que ocupes, o en este caso a ellos, ¿no? El hecho de ser judíos, de estar circuncidados, de ser hijos, descendientes étnicos de Abraham, podía librarles de lo que iba a acontecer. Dios iba a ejecutar su justo juicio, y todos estos orgullosos religiosos hipócritas iban a perecer. Y eso mismo, tengamos temor, porque si estamos en ese terreno, eso mismo puede ocurrirnos si vivimos anclados en el autoengaño de la religiosidad. Pero ahora, este texto nos lleva, Dios va una milla más, y el Señor va a acabar mucho más profundo. El Espíritu Santo va a hacer cirugía al corazón de esas personas y va a sacar lo que había ahí. Y va a advertir al profeta de una realidad arrolladora, algo muy fuerte. Y es la hipocresía de decir amén al mensaje sin la intención ni el verdadero deseo de poner por obra el mensaje. Es muy fuerte mira, esto es interesante. Ezequiel había tenido un ministerio duro, mucho sufrimiento. Él había tenido que sobrellevar la carga de proclamar un mensaje muy impopular, de no ser escuchado, de ver a Dios deshonrado mientras el pueblo se perdía en su maldad. Y leemos en el libro de Ezequiel que eso le había costado mucho sufrimiento, muchas lágrimas, mucho sentimiento de injusticia. Pero a Ezequiel también le habían prestado mucha atención. ¿Por qué? Porque él era un hombre reconocido en Israel, él era un sacerdote. Y aparte, era un hombre considerado por su sabiduría bíblica. Parece ser que fue un buen orador, un orador elocuente, que llamaba la atención del pueblo, de manera que Ezequiel era un buen teólogo y un predicador de moda. Era un hombre al que le escuchaban. Había muchos que iban a ver qué decía y le aplaudían, que decían amén, que les encantaba escuchar a Ezequiel. Y es posible, por este texto, podemos ver que el hecho de ser escuchado hubiera proporcionado a Ezequiel cierto aire de esperanza en el corazón del profeta. Decir, bueno, al menos me invitan a dar conferencias. El mensaje está siendo escuchado. Hay gente que me dice amén y me aplaude. Y cuando bajo del púlpito me dicen, qué bien has predicado.
Pero Dios ahora le revela lo siguiente. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti. ¿Habéis escuchado? Ezequiel, tienes que saber algo. Se están burlando. Vienen a ti, habla cada uno con su prójimo diciendo, venid ahora, vamos a oír la palabra que viene del Señor. Vamos a oír la predicación, vamos a oír la conferencia, que viene Ezequiel, el gran predicador. Y vendrán a ti como pueblo, como viene el pueblo. Dice, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, Ezequiel, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, dicen amén, te dicen que ha sido un sermón impresionante, que eres un crack, que el Señor está contigo, que hay que vivir como tú dices, pero el corazón de ellos anda en pos de su avaricia, Ezequiel. Que lo sepas. Wow. Estos personajes iban aparentando ser pueblo de Dios, iban como pueblo suyo, escuchaban el mensaje, decían amén, se mostraban de acuerdo con las palabras de Dios, tenían apariencia de piedad. Si los hubiéramos conocido, al igual que Ezequiel, nos habrían parecido creyentes, nos habrían parecido evangélicos, reformados, comprometidos. Pero ahora Dios le declara al profeta que en realidad no eran creyentes. Parecía que quisieran estar en comunión con Dios, oír su palabra, ponerla por obra. Parecía que estaban compungidos, que querían seguir a Dios de verdad, pero en realidad era todo una mentira. Fíjate, Ezequiel era solo el instrumento que utilizaban para enmascarar su maldad. A esos religiosos les encantaba escuchar a Ezequiel, a sentir lo que él decía. Les encantaba decir amén a las verdades que proclamaba el profeta, porque eso les ofrecía la identidad de ser verdaderos creyentes. El discurso era potente, el discurso penetraba, el discurso era fuerte, era verdad. Ezequiel no se andaba con chiquitas, Ezequiel era un tío atrevido. Y estar de acuerdo con eso les ofrecía la apariencia de tener una fe verdadera. Pero en realidad no deseaban al Señor. El Señor dice, mira, tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Esas personas encontraban significado, encontraban identidad en estar de acuerdo con la verdad, pero su corazón estaba lejos de amar esa verdad. Eran unos hipócritas que solamente querían alimentar su orgullo usando la palabra como excusa. Iglesia, tenemos que poner nuestro corazón en alerta ante esta realidad. En nuestros días está siendo algo precioso, pero hay un auge por la moda de la teología reformada, de volver a las grandes verdades de la palabra. Hay un interés por las Escrituras. Se levantan siervos del Señor que aman su palabra, que predican con fidelidad, y yo le doy gracias al Señor infinitamente por ello. Vivimos en una época en la que está de moda las frases de los puritanos, las teologías sistemáticas, los predicadores que hablan de la predicación expositiva, los mensajes bíblicos contundentes, y nos llenamos la boca en las iglesias diciendo lo mucho que nos gustan los sermones de Spurgeon, la teología de Sproul, la Biblia comentada de MacArthur, y todo eso está muy bien, pero la pregunta que yo os lanzo, ¿hay vida en nosotros? Dice Albert Martin, el objetivo de Dios en darnos su verdad no fue simplemente la instrucción de nuestras mentes, sino más bien la transformación de nuestras vidas. Mira, yo amo la teología, amo los buenos libros. Quien me conoce sabe que soy bastante friki de la teología y de los libros y de todo lo que tiene que ver con el Señor. Y creo que es una herramienta preciosa de gracia para crecer en fe. Y soy el primero en seguir a buenos maestros, en profundizar en el estudio de la palabra, en amar esos buenos materiales. Y mi intención no es denunciar la teología. Hay gente que se va al otro extremo y dice, pero entonces mejor no saber tanto. No, cuanto más sepas mejor. No, ese no es el punto. El punto es que tenemos que tener cuidado con la falsa apariencia de un conocimiento bíblico, sin un deseo genuino por Dios y por su gloria. Alguien ha hablado de esto como el intelectualismo religioso.
una forma de falsa fe que dice creer en Dios, pero que vive como si Dios no existiera. Alguien también le ha llamado a eso el ateísmo práctico. Yo digo que creo en Dios, mi boca proclama las grandes verdades de la Biblia, pero mi vida no. Y el Señor catalogó esa actitud como una malvada necedad que desgraciadamente vemos hoy en día en muchos lugares. Personas que dicen creer en la fe ortodoxa, pero su vida no es un reflejo de ello. Personas que en la práctica toman decisiones ajenas a la voluntad de Dios. Hermanos, la teología reformada también debe reformar nuestras vidas. Si nuestras vidas no están siendo reformadas y transformadas por completo, progresivamente, en todas las áreas de nuestras vidas, si no estamos dispuestos a ceder todo lo que somos en el Señor, a presentar nuestros cuerpos, todo lo que somos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional, si no estamos dispuestos a entregar todas las esferas de nuestra vida y poner en cuestión todo lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos, todas las prácticas de nuestra vida delante del Señor, es que no estamos adorando y ni teniendo una relación con el Dios de los reformadores. Algo falla. Amigo, no me hables de teología si no estás pastoreando con amor a tu esposa. Hermana, no me vengas con las doctrinas de la gracia, con las grandes doctrinas y al final no te sometes a tu esposo con gozo. Amigo, no. ¿De qué vale que me hables de John Owen y de su libro de la santificación y de la mortificación del pecado y te llenes la boca con esas cosas y luego no eres capaz de poner a tu familia a orar contigo por la noche y de trabajar activamente para que tengan todo lo que necesitan? No me vengas con los sermones de Spurgeon si después no le hablas de Cristo a nadie. Hacedme el favor de no hablarme de lo interesante que son los seminarios reformados y de cuál es más fiel y cuál no es menos fiel, si no estamos dispuestos a perdonar y a buscar la paz entre nosotros. El intelectualismo religioso es una moda muy peligrosa y los que predicamos tenemos que alertar de ellos. Iglesia, Jesucristo es vida. Vida. Y Cristo produce vida en nosotros. El cristianismo no es simple teología. La verdad no está solo para entenderla, sino para vivirla. Jesús alcanza los corazones y los transforma. Jesús entra en un hogar y lo pone patas arriba para ordenarlo. Él es soberano, Él es todopoderoso y cuando empieza la obra en un ser humano, lo llena de vida de manera transformada y todas las esferas de su vida son revolucionadas. Tengamos mucho cuidado con enamorarnos de la teología y no del Dios de la teología. Ezequiel anunciaba la palabra de Dios y por tanto todo lo que decía era ciertísimo. Por mucho que el pueblo fuera orgulloso, por mucho que se burlaran de la profecía, por mucho de que quisieran aparentar piedad simplemente estando de acuerdo con los predicadores de moda, al final Jerusalén había sido tomada y el pueblo iba a ser llevado cautivo. Cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Hasta ahora el cuento les ha servido. Pero cuando venga la espada, cuando venga Babilonia y entre la ciudad, cuando llegue el día, sabrán. Entonces sí que sabrán. Ya Ezequiel no serás como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Ya van a decir aterrados, ostras, tenía razón. Era verdad. Ezequiel advirtió y se cumplió. Y de la misma manera sabemos que las advertencias de todo hombre de Dios que se centra en predicar su palabra se van a cumplir. Hermanos, el Evangelio es una verdad revelada que anuncia esperanza, pero también juicio. El Evangelio anuncia vida, pero también muerte. Anuncia perdón,
pero también justicia. Y nosotros predicamos desde aquí cada domingo que Dios es justo y Dios va a castigar todo mal que se cometa en este mundo. Predicamos que no hay manera de poder escapar de ello por medio de nuestras obras, y predicamos que por mucho que tengamos orgullo religioso en diferentes áreas, no hay forma de salvarnos más que creyendo de corazón y arrepintiéndonos de nuestros pecados, confiando en nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que anunciamos. Ese es el Evangelio. Si crees en este mensaje, eres salvo. Pero si no crees, estás condenado. El día que Cristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos, ninguno de nosotros tendrá excusa. Esta mañana hemos hablado en el curso que todas nuestras obras serán puestas delante de Él. Y en ese momento todos los que hemos escuchado el mensaje del Evangelio sabremos que realmente hubo profeta entre nosotros. Y nadie podrá escapar al juicio de Dios. Pero hoy el mensaje del Evangelio sigue siendo anunciado. Ese juicio de Israel apuntaba al juicio final que todavía no ha llegado, pero llegará. Y hoy es día de salvación. Es día de creer a Dios de verdad y huir del intelectualismo muerto. Es día de confiar en Dios, confiar en sus promesas y escapar de la hipocresía religiosa y de burlarnos de la profecía diciendo amén con nuestras bocas y diciendo lo contrario con nuestras vidas. Es día de decidir verdaderamente seguir a Cristo. Es día de que la ceguera de nuestro corazón sea quitada y que muera todo tu orgullo, toda tu soberbia, todo lo que entorpece en tu relación con el Señor, y puedas venir arrepentido, desnudo, en confianza con el Señor. Hoy es día de comprender que el Hijo de Dios merece todo y que desearle más que a nada en este mundo es lo que debe ocurrir en tu corazón si es que realmente le has visto. Hoy es día de decir amén, no solo con tus labios, sino también con tu vida. Iglesia, pongamos por obra nuestra fe. Amigo que nos visitas, Jesús es vida. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, tendrás vida y vida en abundancia. Creo que todos tenemos mucho que rendir al Señor y arrepentirnos. Y yo deseo de todo corazón que este mensaje nos alerte ante la hipocresía que hay muchas veces en nuestros corazones, el orgullo que hay muchas veces en nosotros y la gloria de Cristo llamándonos a su presencia. Jesús es vida. Amén. ¿Qué os parece si oramos al Señor? Le pedimos al Señor dónde estás, mientras se prepara a los hermanos para una última alabanza, que si hay esa burla en ti, que si eso está pasando en ti, si te crees que ya has llegado a algo por creer que eres de un grupo, si tienes una confianza donde no la tienes que tener, que te está llevando a no rendir ese carácter iracundo, esa forma de tratar a los demás, esa falta de perdón, esa tendencia a la mentira, esa doblez de corazón, esa idolatría, ese amor al dinero. Cada uno de nosotros, Señor, dame vida. No permitas que me quede anclado en creer que porque diga amén, todo va bien, Señor. Padre, te pido que nos des una visión correcta de la eternidad, entendiendo que viene juicio y que solamente en Cristo hay salvación. No permitas que vivamos en el autoengaño, Señor. Llévanos al arrepentimiento, Dios mío, cada día.
todos los asuntos pendientes que tengamos entre nosotros, que podamos resolverlos delante de ti y con nuestros hermanos, Señor. No permitas que las cosas se queden debajo de la alfombra, sácalo todo a la luz, Señor. Purifica esta iglesia, Dios mío. Purifica nuestros corazones, porque sabemos que si lo haces tú, amparados en tu gracia, no seremos avergonzados, Señor, que será para gloria. Que tú al corazón arrepentido, humillado, no desprecias, Señor. Que hay esperanza, que hay gracia, pero no permitas que nos mantengamos en el orgullo de nuestro corazón, Señor. Quebranta, Señor. Quiero ver el Evangelio penetrando en esta congregación de una forma poderosa, Señor. Señor, no nos falta información. Sabemos mucho, Señor, pero muchas veces no lo vivimos. Perdónanos, Señor. Perdónanos.